funasa ayanu hagarifu na numa amunyege kaba funasa aruma hanuma o amunyege kaba funasa adigraha wawo amunyege julu halidanu la reida ho julu halidanu la rufuda ho julu halidanu la reida ho bedi wayali kumukubaye. Bui dibinafui ni duhanyo. Bui dibinafui umadago. Bui dibinafui umarigo liha geloma. Es que umaritia upana. La diga tenga meja nagutu Florentina Rivas Vélez nagutu tuega nugucho. Dahale hamotona haniwa liame tengo beba diga beba gay hamalibu amba budengasi no baru bamule bu marime. O sea, sí. Baru bamule bu marime. O sea que lleve su hermano como compañía. Liebe lila pues. Voy divinafi Tito Valentín ni ha ni buyi boya guama ni ha gayelo man fuera de cámara. Pero la yendo a Bawama Wien. Paintele lupe wadu ni Wien, logo meme lei bago betura buga. Kaha veio? Wandar. Ya lida de limu. Logo buga Damuri, abago Damuri, algum biho wati de lugar vai lá wakuti hani logo buga. E de lo bala lei bago, la mufu no de tuma sede. Zonas especiales de desarrollo económico y empleo. La de ni buga saragu sidihe wowogu ni saragu hichi wowogu ani meme godia sidihe okay ani bo saragu sidihe wama wana lu babu ga katele lumbe leibagu itale lu baiti buga a wichu saragu de logo hawogu gumadi matia luga baila buga hamiso hani udu luga baila buga wakuti hani katele itali lebu no lubai tibuga la mission ho de lubai tuke wanda di tare selida vidhati itali luego la kuti hon katele. Así es de que buenos días, bienvenidos y bienvenidas, les saluda Tito Valentín, está con nosotros acá el compañero Gibo Marín y también extra cámara se encuentra el compañero Bernardo Guerrero, que hoy nuestro tema es sobre el Cabildo Abierto desarrollado el pasado viernes 13 de agosto en la sede de Mamuga. Un saludo para Mercy Diallo y también para Taylor Bonilla Gómez. Saludos, buenos días, dice acá Taylor Bonilla Gómez. Saludos a todos y todas, a los que nos están viendo por Facebook Live, los que nos están escuchando a través de TuneIn y también los que nos están escuchando entonces en sus casas a través de su radio transmisor. Hoy pues nos toca hacer un análisis profundo, desmenorizado de lo que sucedió el pasado viernes 13 de agosto en la Mamuga, donde pues la comunidad de Limón fue convocada a un cabildo abierto para tocar tema exclusivo de las zonas especiales de desarrollo. Sabemos nosotros que la sede es un tema bastante controversial en estos momentos en el país. Genera mucha suspicacia, genera mucha efervescencia el tema de las sedes en el país, donde la población podemos apostar que es el 95% de la población rechaza totalmente la sede. Varios municipios en el país han declarado su municipio, valga la redundancia, libre de sedes. Por ejemplo, Trujillo, Santa Fe, La Ceiba, algunas comunidades del departamento de Cortés, algunos del departamento de Lloro, varios municipios en el país han convocado cabildo abierto para determinar
su posición frente a la zona especial de desarrollo económico. Y Limón no fue la excepción. Se desarrolló el pasado viernes 13 de agosto, donde la gente llegaron, ¿verdad, compañero Jimbo? Sí, man. Muy buenos días para todos. La niña va a ni ya nuevo, luego es de limón, porque ni hadume hangue que monda goma, pero lida tiene la causa lu onda betia. Kaitile ne beyara we lige lita wanda di sun es de limón, chilut lu manifestar hamani malestar le wogu que mabuson woman usedea. So así es de que Gunda tina en aplaudir lumuti hachilu sun limuna luhengu mabuson womutu sede toya hihihi idele kate bayhini kate yewe lige lumage wanda diara tidanga bilidu dago tifo aye buiti bina fui kasi buiti sun kate umadago umarigo lena busan bo muga au banane belo bina fui le longiala no nada más esa tercera edad siempre están ahí conectados y aquí te vemos para allá. Estas son la esencia nuestra. A don Isidro Bermúdez sabemos que él está pendiente y le saludamos a doña Basílica, a don Emerenciano Castro, y yo quisiera saber quiénes más de la tercera edad están conectados con nosotros. Ustedes son nuestra fuerza y gracias a ustedes existimos y resistimos. También, por un lado, quisiera también invitar, pero oportunamente ahorita, a estos jóvenes, alumnos del 6º grado y la juventud del Instituto Abel González Caballero, que hablamos mucho sobre ellos. Sí. Necesitamos una juventud activa, pero no para fiesta, no para raspado, no. Necesitamos una juventud visionaria, ¿verdad? Eso es lo que necesitamos. Y para ellos, para esta juventud, de 6º grado particularmente, tenemos, mira Tito, un jijiji, un litro de jijiji y un litro de jayaba nuevo. Sí. Un litro de jijiji, agárrate buido, pero no va a ser regalado. Un litro de jijiji y un litro de jayaba nuevo. Y nos van a responder una pregunta rápida, esta juventud, de 6º grado, y le vamos a dar solo 5 minutos. Tenemos un litro de jijiji, un litro de jayaba nuevo, más una recarga de 50 lempiras. Una recarga de 50 lempiras, un jijiji y un jayaba nuevo. Y le vamos a decir por qué. Miren, jóvenes, tenemos un sistema, y yo lo dije aquel día en el cabildo. Tenemos un sistema, hagamos muy dulía. Jóvenes, pongan atención. 6º grado y Abel González Caballero. Tenemos un sistema, pero necesitamos un sistema nuevo aquí en nuestro país. Entonces, jóvenes del 6º grado, queremos que ustedes nos digan cuáles son esos 3 poderes del Estado en 5 minutos. Un jijiji, un jayaba nuevo y 50 lempiras de recarga. Jóvenes del 6º grado, respóndanos cuáles son los 3 poderes del Estado, y después de su respuesta vamos a discutir un poco sobre ese tema. Compañero Tito. Ok. ¿Cuáles son los 3 poderes del Estado? Facilísima esa pregunta, ¿no? Fácil. Y si la persona que quiera contestar... 5 minutos, sí. Después de 5 minutos no hay nada. Radical el compañero. Ya, porque eso se debería de contestar rápidamente. Es que no, la educación cívica antes era mucho más proactiva, ¿no? Ahora la educación cívica no se le da a los alumnos. Ok. Si pueden llamarnos al teléfono 3245-2016, 3245-2016, para formular la respuesta. ¿Cuáles son los 3 poderes del Estado? 3 poderes del Estado, ¿cuáles son? 3 poderes. Porque para conformar el Estado tienen que haber 3 poderes. ¿Y cuáles son? ¿Cuáles son esos 3 poderes? La pregunta es para los alumnos de 5º y 6º grado, ¿verdad, compañero? Exacto. Y los del colegio. Con el colegio también. Colegio. Así es. Fácil. Y eso es fácil y ojalá que no sea un hijo de una maestra que le está dando la respuesta a sus hijos. Bueno, alguien llamó, pero se cortó la llamada.
Faltan 3 minutos nomás, faltan 2 minutos, ya se están yendo los 2 minutos, ya faltan 3 minutos, llamen. O sea, de que el teléfono 3245-2016. Aquí hay una llamada, vamos a inmediatamente la vamos a pasar al aire. Que nos diga su nombre, qué grado está, quién es su maestra y todo. Ok, adelante. Bájele el volumen de su radio, por favor, porque hay un feedback por ahí, Todavía el volumen está altísimo, no lo vamos a poder pasar al Baje aire. el volumen de su radio para que usted pueda hablar con nosotros. Ok, Baje el volumen. adelante. Adelante. Es el poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Su nombre. ¿Quién es su maestra? Yo no soy alumna, pero como estoy esperando que los alumnos digan, y no puede decir que una mujer de 40 años es permitido. ¿Cómo? No le escuché muy bien. No le escuchamos nada. Se entrecorta. Ah, bueno, es que usted dijo de unos alumnos de sexto grado, Sí. pero como los de sexto grado no le puede decir, pues yo le estoy diciendo porque soy hondureña y es importante de que usted nos explique por esos poderes. Ok. Bueno, aunque la pregunta iba formulada para alumnos de quinto y sexto grado, porque se supone que esta altura de un niño de quinto o sexto grado conoce cuáles son los 3 poderes del Estado, por eso se formuló hacia ellos. Pero igual le agradecemos a usted su nombre, díganos. Yo me Díganos. llamo Flores. Perdón, Me llamo Yolivet Flores. Yolivet Flores. Elena, antes porque ¿de dónde nos está llamando? De Limón. Yolivet Flores. La tía Limón. De Limón, ok. Bueno, el compañero Yellowman es el que está formulando, no sé si es qué curso de nada. Mira, yo no estoy entendiendo nada. Carlos, ¿por qué tú estás en Abel González Caballero? ¿Cuál es tu grado? Repítanos, por favor. ¿Verdad? Que nos repitas en qué curso estás en el Abel González Caballero o en qué grado estás en la escuela Francisco Morazán. Mire, se lo vuelvo a repetir, yo no soy estudiante, no soy profesora, madre, ama de casa, simplemente como yo escucho la emisora y nosotros estábamos hablando de que tiene que ser un alumno de sexto grado, pero ya que no le respuesta, yo no digo lo que tiene la respuesta, ¿verdad? Bueno, le agradecemos por su respuesta, pero sí, nosotros fuimos contundentes, nosotros hicimos alumnos de la escuela y colegio, así que gracias por tu respuesta y quedamos para otra vez para hacer una formulación para cuando le formulemos para la madre ama de casa, entonces le vamos a dar el premio. Bueno, cortó. Bueno, es que la pregunta iba orientada a los alumnos. A ¿Por los qué se alumnos. supone que a esta altura, bueno, cuando yo estaba en la escuela en mi época, yo ya sabía, los quinto grado ya sabemos cuáles eran los 3 poderes del Estado. Sí. Pero ahora, como hay una deficiencia también en cuanto a educación, posiblemente, como ella dice, que los niños de sexto grado, quinto grado, posiblemente no tengan esa respuesta. Pero estoy seguro que sí. Sí lo tiene. Sí, Sí lo estoy tiene. seguro que sí. Y a veces también ellos andan por arriba, por abajo, así es de que, como había dicho Yellowman, que necesitamos jóvenes que puedan venir a desarrollar un país, no solo a bailar y estar en fiestas. Así, definitivamente. Entonces, no sé si usted va a formular otra pregunta, ya no va a ser igual. Sí, no, obviamente. claro, no, definitivamente. Pero también, compañero Tito, quisiera también hacer otra pregunta. Y eso es para una ama de casa. Ok. Para una ama de casa. Y resulta de que solo vamos a dar otros 5 minutos porque no hay tiempos. No hay tiempo. No hay tiempo. Entonces queremos que nos diga una ama de casa, ¿cómo se llama el fundador? Óigase bien. ¿Cómo se llama el fundador del Carnaval de la Ceiba? Y es un personaje de aquí de Limón. ¿Cómo se llama el fundador del Carnaval de la Ceiba? 5 minutos y luego le vamos a dar la respuesta. Ok, perfecto. ¿Cómo se llama el fundador del Carnaval de la En Ceiba? 5 minutos le vamos a dar la respuesta. Qué sorpresa, ¿verdad? Sí. Para una ama de casa, ahora ya no es para sexto grado ni para quinto. Es para, en general, ¿quién fue el fundador de la fiesta o de la feria de la Ceiba? Y para eso tenemos otra vez un jijiji, un jayapa nuevo y una recarga de 50 lempiras. Yo estoy sorprendido con la respuesta también. Sí, yo también.
Yo Bueno, también. por mientras continuamos, compañero. Ok, perfecto. Vamos a estar esperando la llamada. Si alguna persona conoce, sabe la respuesta, entonces que nos llame al teléfono 32 45 20 16 y inmediatamente la pasamos al aire. Así es. Decíamos nosotros que el pasado viernes se desarrolló una sesión de cabildo abierto para tocar el tema de las sedes, ya que pues se cernía cierto resquemor, cierto miedo de la implementación de ese proyecto en las comunidades nuestras. Entonces, la corporación municipal convocó a la población, a miembros del patronato, las fuerzas vivas, pero nosotros a través de la radio hicimos una convocatoria mucho más abierta, porque para ese tipo de situaciones es importante que la participación de la comunidad sea masiva, porque se trata de la vida de la comunidad, se trata del territorio nuestro, se trata de nuestra soberanía, y por lo tanto era menester que toda la población estuviera ahí representada. Abrimos el espacio para que la población pudiera llegar, y gracias a Dios la gente llegaron, porque muy tu mamuga. La gumesión cate, gumeseme abaneji que na mahmalo hamagiriya. Bueno, vamos a hacer nada, a chilagüen hagigiriya, chilagüen de los tabuinchon, la maquebe tiene. Porque aquí tiene que otro guía, tanaga, la naga salón, la mañana. O sea que mucha gente quedaron parados y parada. Y esto nos dio nos permitió analizar de que la población sí estaba también con ese miedo, ¿no? Y no solo aquí en Limón, así es. En los Estados Unidos también. Así es. Estaba pendiente. Así es. En los Estados Unidos también. Entonces la gente comenzaron las deliberaciones en el cabildo abierto, porque nosotros procuramos que este cabildo abierto fuera deliberativo, que hubiera participación. Deliberar es participar, ¿verdad? Eso significa la palabra deliberar, participar, y nosotros quisimos que fuera deliberativo y que la gente pudiera. Aquí hay una llamada, vamos a ver. Vamos a pasar al aire. Hola, buenos días. Buenos días, Sí, ¿su nombre? es Johanna. ¿Johanna qué? Johanna Córdoba. Díganos, Johanna Córdoba. Bueno, el patrocinador de la feria de la Ceiba se llama Abraham Mejía Griffin. Abraham Mejía Griffin. ¿Qué dice el compañero Bernardo? Vamos a ver. Sí, acabo de ver todo. Johanna Córdoba. Johanna Córdoba. Séptimo tiempo de Johanna Córdoba, y vamos a dar la respuesta porque el tiempo se acabó. El tiempo se acabó, pero previo a dar la respuesta del uno de los limoneños que fundó la feria deportiva, vamos a dar otra información y queremos que esto lo compartamos, porque de eso se trata ese sistema de actividad, compartir la información. Mire, y como la función del museo Garífuna Sabaina que hemos fundado está fundamentado a investigar, y esa es la labor que Yellowman ha llevado, está llevando y va a seguir haciendo. Miren, ayer casualmente, compañeros, y fue una sorpresa para mí también, me doy cuenta que doña Nolasca Manaiza, y que está viva, allí está, podemos ir a visitarla, cualquiera que quiera, el que está escuchando esta emoción puede abocarse esta misma mañana donde Nolasca Manaiza, allí está con su hermana Tintina, y le va a corroborar lo que yo le estoy diciendo esta mañana, que fue una de las fundadoras del hospital D'Antoni en La Ceiba. Así como lo estamos viendo, como lo estamos escuchando, Nolasca Manaiza, fundadora del hospital D'Antoni, y hasta ver dónde está escrito eso.
Ojalá que estuviera escrito. Seguramente no está escrito en ninguna. Y Ok. está excluido de los beneficios económicos, estoy más que seguro. Exacto, por un lado. Y hay mucha información, porque supongamos, uno de los fundadores de Ceiba, tengo entendido que es el abuelo de Israel Centeno, el fundador de la Ceiba. Pero vamos concreto, miren, para que ustedes lo tengan seguro ahí en su cuaderno y en su mente, uno de los fundadores, Garífuna, de Limón, del Carnaval de la Ceiba, se llama Betu Gafidum, así como ustedes lo están viendo. Betu Gafidum fue uno de los fundadores, y vayan donde Betu Gafidum, por favor. No estén creyendo lo que yo les estoy diciendo. Ustedes tienen la obligación de ir donde Betu Gafidum a preguntarle. Linares salieron a leer un vinafile. Vayan, desde ahorita vayan donde Gafidum. Fue uno de los fundadores del Carnaval de la Ceiba. Ahí es Roberto Gafidum. Roberto Gómez. Hay una llamada, pero la vamos a pasar al aire. Sí, hermano, estamos al aire, estamos en la radio. Sí, no, solo quería complementar lo que acaba de decir el compa, de que doña Nolasca fue fundadora del Vicente Antón y de la escuela de enfermería también. Okay. Fue una de las propulsoras de la escuela de enfermería del CURLA. Imagínate, importante esa información. ¿Quién es, compa? No la escuchamos. La señora Nolasca Manaiza fue una de las precursoras de la escuela de enfermería del Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico CURLA, ¿verdad? Es una de las principales fundadoras. Interesantes esos datos, hermano. Gracias por el Atanasio Martínez. Exacto. Abrazos, hermano. Muchas gracias. Miren que hay tantos datos, tanta historia, que muchas veces que no lo registra por ignorancia. El sistema no lo registra. Sí. Especialmente cuando se viene a personas con nuestro color. A él nunca se nos puede dar algún crédito por algo bueno que hicimos, y específicamente también esta pobre señora debería de haber algún beneficio económico por esto, pero estoy más que seguro que la excluyeron de ahí también. Gracias. Muchas veces el racismo aquí en Honduras y alrededor del mundo, no solo en Honduras, hermano. Sí, está la misma. Sí, el que inventó la cuestión hidráulica para los rieles de los trenes fue inventado por un negro. El primer carro que se hizo también fue inventado por un negro. Después viene el Ford. Estos pálidos invierten con él para que tuviera éxito, mientras con el negro no invirtieron para que se muriera lo que él hizo. Pero el primer carro inventado fue por un negro en los Estados Unidos. Así. Definitivamente. Gracias al compañero Atanasio Martínez Manaiza, que también nos ha enriquecido más el conocimiento en cuanto a la historia. Porque es importante destacar la historia, recoger la memoria histórica de los procesos importantes. Porque muchas veces cuando no recogemos la memoria histórica de los procesos, pasan desapercibidos los personajes que contribuyeron para hacer las grandes transformaciones. Y eso es lo que pasa con nosotros. Muchos de nuestros hermanos y hermanas negras y negros han participado en procesos importantes en el país, y por no estar escrito en la historia de este país, pasan desapercibidos. Como Francisco Bulnes, Gualúmugo. El señor fue un gran héroe, pero no se presenta como héroe, porque él estaba peleando juntamente con Francisco Morazán, si no me equivoco. Pero no vas a oír de eso en el libro hondureño de la historia. Solo vas a oír del Martín el pescador pescando. Solo esa imagen es que he visto alguna vez en el libro de Honduras sobre algún negro. Así es, definitivamente es importante destacar eso. Entonces, dicho lo anterior, la gente el alcalde a aperturar la sesión ese día, el viernes 13, con la participación de apenas 3 regidores. Porque nosotros cuestionamos ese hecho, que solo habían 3 regidores. Imagínate que 2 de los representantes nuestros de aquí en el casco urbano no llegaron. Nos referimos a Johnny Paz ni a Arlis Abraham Morales. Y el único regidor Garífuna. No, ni siquiera llegó, ni siquiera se asomó.
Johnny ¿verdad? Paz también no llegó, eso da pena. Así es. Y yo creo que tenemos que hablar con el patronato también para que a ustedes, regidores y responsables que no llegan a la reunión, que no se les pague, porque ustedes están colectando un dinero sin trabajar por él. Ustedes deberían de trabajar por su dinero. Vergüenza le debería de ir a recoger su cheque ahí sin hacer nada por ese cheque. Así es de que algo se tiene que hacer por eso, porque si nadie les obligó a ustedes para que fueran servidores públicos, ustedes mismos se metieron en eso. Yo no le dije anda a hacer eso, tú quisiste hacer eso, así es de que cumpla con tus deberes y derechos. Sí, compañero Tito, yo creo de que yo asumo de que el compañero Liz, y voy a hablar de Liz, que tiene un jefe, pero a pesar de que nosotros lo vemos como que si él es el jefe mismo de él mismo, ¿verdad? Por su emprendedurismo, y yo creo que felicitamos ese aspecto también, sí. Pero yo creo que Liz está asumiendo una posición de un patrón políticamente hablando, y que es Nájera, y claro, Nájera ha dicho abiertamente de que él está a favor de la sede. Entonces a mí, yo estoy haciendo conjetura de que Liz está teniendo temor de contrarrestar las opiniones de Nájera, que es su jefe, como políticamente hablando, a nivel departamental, para no venir a decir ante el público de que él está en contra, y con Nájera va a decir que está en favor de la sede. Esa es mi conjetura de Yellowman, ¿verdad? Okay. Bueno, disculpen que estoy comiendo un poquito de semita. Llama Juan. No he tenido chance de comer ni de desayunar, pero bueno, mil disculpas. Entonces decía Yellowman que efectivamente, posiblemente por compromisos políticos no llegaron. Pero me sorprende si Johnny Paz tenía compromiso político, están siendo miembro del Partido Liberal. Me sorprende que Joaquín Chicas, que también pertenece al Partido Liberal, no haya llegado. Sorprende que Omar Orellana, representante del Partido Liberal, no haya llegado. Belinda Escoto, que es representante del Partido Nacional, no haya llegado, porque fueron 5 los regidores que hicieron falta. Joaquín Chica, Omar Orellana, Liz Abraham Morales y Johnny Paz Gómez. ¿Cuántos son? 4. Ok. No llegaron. Y solo llegó Juan Ramón Manaiza, llegó Sheldon Lenin Ávila Salinas y la compañera Castro, una señora de Francia. Gladys Castro. Solo ellos llegaron. El artículo 33 de la ley de municipalidades está vigente porque no ha sufrido reformas este artículo de la ley de municipalidades, que son leyes secundarias. Habla sobre la proporcionalidad de los regidores de la corporación municipal. ¿Qué significa? Que para que una resolución emanada de una asamblea de cabildo abierto tenga efecto legal o que tenga efecto vinculante, tiene que haber la mitad más 1 de la corporación municipal. Actualmente hay 10 personas que forman parte de la corporación municipal de Limón. Para poder tener carácter vinculante, cualquier resolución tiene que haber 6. Sí. Porque es la mitad más 1, es la mayoría simple. Sin embargo, solo hubo... No, pero llegaron, había 5 más 1 porque estuvo la vicealcaldesa. Ok, perfecto. Ella hizo... Eso es lo que hizo, eso fue lo que salvó la situación. Y esto nos indica a nosotros la irresponsabilidad de nuestras autoridades, que siendo un evento tan trascendental para la vida de nuestro municipio, no hayan llegado, no les haya importado. Sí. No les haya importado. Y ya me gustaría que hicieras un análisis sobre lo que aconteció, ¿verdad? Lo que aconteció, y luego el compañero Yellowman en el marco de esta asamblea de cabildo abierto, que me pareció que importante. Uno de los cabildos abiertos más importantes en la historia de esta comunidad se llevó a cabo el pasado viernes 13 de agosto. Sí, a mi criterio, compañero Tito, yo me siento bien también, como decía el compañero Gibo, y tú hacías un análisis al principio de este evento,
porque también vamos a querer escuchar la opinión del representante de la comunidad de Guadalupe en el aspecto de cómo se desarrolló el Cabildo Abierto en Santa Fe, que va a ser el compañero Celso Guillén, y luego en Trujillo, que es con nuestro compañero Horacio Martínez Cali, que también fue parte de la ejecución del Cabildo Abierto en Trujillo como representantes genuinos, no políticos del pueblo, pero genuinos de nuestra comunidad. A mi criterio, compañero, hubo un ambiente de participación, puedo decir así, de respeto, puedo decir así también, de concentración. La gente se concentraron a escuchar detenidamente la participación de cada uno de nosotros, y también hubo una satisfacción al final cuando prácticamente reconocemos, y es algo que es importante reconocer, compañero, que justamente este tipo de actividades de un cabildo abierto es el único medio que nos permite como expresar nuestra voluntad como el pueblo soberano. Porque yo siempre digo de que el alcalde es el empleado de la comunidad de Limón. Los regidores son empleados de la comunidad de Limón. Servidores públicos. Por lo cual tenemos la obligación de cuestionarlos en cualquier momento que sea, claro, bajo respeto. Bajo respeto tenemos la obligación y el derecho y el deber de cuestionarlo, porque cuando no están haciendo bien sus funciones. Eso es lo que yo pudiera de repente decir, compañero Yibo. Ajá, pues yo siento una gran satisfacción con la presencia de la gente de Limón, porque nuestra gente llegaron a manifestar que ellos no querían la sede. Y también tengo que complimentar al señor alcalde, porque también hizo un buen trabajo. A veces, señor alcalde, honor al que honor merece, pero si te tenemos que desafiar, también te vamos a desafiar. Okay. Pero en esta ocasión yo creo que ustedes hicieron un buen trabajo, tú y la corporación, los regidores hicieron un excelente trabajo. También yo felicito al patronato. Los miembros del patronato colaboraron, así es de que hicimos un buen equipo, el pueblo, la corporación municipal y Gudín y el patronato. Yo los felicito porque hicieron un excelente trabajo, así es de que honor a los que honores merecen, y especialmente al pueblo de Limón. Yo no puedo ir uno por uno, pero son que también nos podemos unir para hacer algo por nosotros mismos. Así es de que para mí fue una satisfacción de ver a la gente allí llegando, que no tuvieron espacio en la arena, que tuvieron que salir para afuera porque tanta gente llegaron. Gracias, y ojalá que mantengamos esa unidad así, porque si nos unimos nosotros podemos llegar a hacer muchas cosas, pero desunidos nunca vamos a llegar a nada. Pero yo creo que nosotros siempre nos podemos unir por alguna causa buena o por hacer grupos para tener éxito en lo que queramos hacer. Así es de que Limón, gracias al patronato y a la corporación municipal, excelente trabajo. Compañero Yibo, y también al público, queremos también reconocer la labor genuina que ha venido desarrollando nuestro hermano José Valentín. Joche, queremos reconocer esto ante el público. Y gracias, José Meléndez. La esposa de que Valentín. Ay, Valentín. No, pero y hay Valentín Joche también. Así que, hermano Joche, reconocemos tu labor, hermano, y te acompañamos. Y a ti te consta que yo desde lejos, donde sea, yo he querido estar contigo, quizás no físicamente, pero como lo he venido haciendo en muchos aspectos, yo he querido estarlo. Pero vamos a seguir. Y hablamos ahí ese día también sobre el tema del agua. No es que estamos queriendo salir del tema, porque vamos a concluir el tema de la sede, pero también Jorge hizo una presentación magistral. Y también, compañeros, el alcalde municipal tocó un tema muy sensible también, igual a la sede, sobre Vallecito.
Y queremos, yo le invito al pueblo que también tengamos a Vallecito no abajo de nuestras almohadas, encima de nuestras almohadas, porque tenemos obligación para hacer vivo la memoria de Lombardo, Lacayo, Zambulá. Vallecito, tenemos que hacer algo por ello, pero ese tema lo vamos a dejar para otro tiempo, ¿verdad? Ya, yo estoy de acuerdo con lo que tú dices por Vallecito. A mí y Vallecito, con tal que haya andarinas de allí, ese es yo creo que necesitamos una nueva aldea de los Garínago. Pero también él mencionó a Farallones, y yo creo que sería menester también que tengamos a Farallones encima de nuestra almohada, porque también pienso que Farallones fue adquirido de una forma ilegal, ilegítima, y yo pienso que Farallones debería de ser un patrimonio del mundo y no solo una propiedad privada de gente que lo agarraron ilegalmente en ciertas formas. Así es de que también no solo hablemos de Vallecito, también tenemos que hablar de Farallones. Efectivamente, compañero, y por mientras el compañero Tito está conectándose con un sector que quieren participar, eso es lo que nosotros habíamos dicho, hermanos, de los que están conectados en los Estados Unidos, en cualquier parte del mundo, queremos escuchar su criterio. Aquí, como siempre decimos, aquí no venimos a complacer a nadie, ¿verdad, Jimo? No, aquí estamos haciendo, yo lo que quiero hacer es complacer a Dios y a mí mismo, y después si alguien está de acuerdo con mi opinión, está buena, y si alguien no está de acuerdo, está bueno también, porque cada quien tiene derecho de expresar lo que uno piensa, y siempre podemos llegar a un acuerdo, tú con tu opinión, yo con mi opinión, y tal vez tú te estás ofreciendo algo bueno, yo también, agarramos lo bueno y tiramos lo negativo para afuera, pero cada quien tiene derecho de opinar. Bueno, así es. Es la libertad de opinión, la libertad de expresión que la misma Constitución de la República nos permite. Está en línea con nosotros el compañero Celso Alberto Guillén desde la comunidad de Funda. Pues, compañero Celso, se llevó a cabo el pasado viernes 13 de agosto un cabildo abierto dentro del municipio de Limón, donde en el marco de este cabildo abierto se declaró Limón libre de zonas especiales de desarrollo económico y empleo. Cuéntenos un poco lo que se hizo en Santa Fe, el cabildeo que se hizo en Santa Fe previo a